Tadamun Antimili promueve la solidaridad con Palestina y el antimilitarismo en Colombia. Hacemos parte del movimiento internacional BDS, que promueve el boicot, las desinversiones y las sanciones al Estado de Israel para que cumpla con el derecho internacional. Denunciamos y resistimos a la industria militarista que se beneficia de la guerra y la represión en este territorio. Para saber más sobre Tadamun y Antimili, visita nuestras redes sociales y página web. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este evento virtual organizado por el colectivo Tadamun Antimili. Este espacio busca promover la campaña para la vinculación de espacios libres de apartheid israelí. Entonces, digamos, para el desarrollo de este espacio, daremos inicio con unas palabras de nuestro compañero Eric, quien dará un contexto de la campaña y también explicará cómo las distintas organizaciones sociales, empresas, tiendas, restaurantes pueden hacer parte de esta iniciativa. Después seguiremos con la participación de Sumaya Awad, escritora y activista palestina, quien nos ilustrará en qué consiste la apartheid israelí y cómo podemos o qué podemos hacer para acabarlo. Y por último, Cindy González, quien nos describirá cómo su sindicato se declaró un espacio libre de apartheid israelí. Entonces, pues damos inicio con la intervención de nuestro compañero Eric, quien hace parte del colectivo Tadamun Antimili. Hola, Eric. Hola, muchas gracias. Antes de escuchar a Sumaya y a Cindy, yo les cuento un poco qué son los espacios libres de apartheid y cómo cualquier persona desde su organización se puede solidarizar con Palestina a través de estos espacios. Son básicamente formas de solidaridad activa con el pueblo palestino inspirados por la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Es una forma de visibilizar y denunciar el apartheid israelí que se impone al pueblo palestino y a tomar acción concreta siguiendo el llamado del pueblo palestino a través del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. Cuando una organización se declara espacio libre de apartheid, está anunciando al mundo que va a adherirse a los principios y las exigencias de ese movimiento palestino, de BDS, boicot, desinversiones y sanciones. Concretamente, eso tiene como dos aspectos, uno económico de boicot y otro más como simbólico. En lo económico, se comprometen a no comprar productos de ninguna empresa israelí ni de ninguna empresa internacional cómplice del apartheid israelí. Esas son empresas no de esas listas enormes que quizás hayan visto, sino las empresas muy específicas internacionales definidas por el Comité Nacional de Boicot desde Palestina. Aquí en Colombia está Hewlett Packard, G4S, Cemex, Caterpillar,
y varias otras que pueden ver en la página de Tadamun Antimili. Entonces, estos espacios libres de apartheid están anunciando que no van a comprar ninguno de esos productos de esas empresas, que sí tienen contratos con esas empresas, en el caso de una institución, que van a cortar el contrato o no renovarlo, ¿sí? El otro lado es lo simbólico, es rechazar el lavado de imagen que hace el gobierno israelí, buscando presentarse como un Estado normal en vez del Estado de apartheid, que sí es. Aquí en Colombia vemos eso mucho con la financiación desde la Embajada de Israel a organizaciones colombianas y a los intercambios que se han hecho con organizaciones campesinas, de mujeres, de docentes de colegio acá hacia Israel, para que vuelvan como embajadores de Israel. Entonces, esos espacios libres de apartheid están anunciando que no van a aceptar ninguna financiación del Estado israelí ni de ninguna institución israelí, y no van a participar en esos intercambios de ninguna forma que normalice el apartheid israelí. Siguiendo el llamado del Comité Nacional de Boicot, esos espacios también se están comprometiendo a ser ampliamente antirracistas. Es decir, el llamado es a que se haga una lucha antirracista interseccional que incluya y que destaque la lucha por la solidaridad con Palestina. Y también vale la pena resaltar que los espacios libres de apartheid son espacios que se dirigen al Estado de Israel, a empresas cómplices y a instituciones. No se dirige contra individuos, sino son representantes de alguna de esas entidades. En ese caso, sí. ¿Quién se puede declarar un espacio libre de apartheid? Pues ojalá de los y las que están escuchando hoy, su organización lo puede hacer, cualquier tipo de organización, grande o pequeña. Algunos ejemplos en el mundo son grupos estudiantiles, sindicatos, organizaciones sociales, pero también espacios culturales, festivales de cine, festivales de teatro, empresas locales de tiendas, negocios, importante por el lado económico, e incluso en algunos países, consejos de algunas ciudades, instancias gubernamentales. Por voto es un poco más complicado, pero posible, se han declarado espacios libres de apartheid. Es una iniciativa que estamos intentando impulsar más aquí en Colombia, pero que ya existe, liderado por el Movimiento Palestino de BDS, en todo el mundo. Hay un montón en Malasia, en Marruecos, aquí en América Latina, la Federación Sindical, la CUT, un logro muy importante para el BDS en América Latina, se declaró espacio libre apartheid. Hay muchos grupos estudiantiles, grandes y pequeños, en México, Costa Rica, varios en Chile, que se han declarado espacios libres de apartheid. También hay en América del Norte, en Europa. Aquí en Colombia estamos intentando dar un impulso a eso hoy, pero hay muchos antecedentes de organizaciones que han hecho acciones parecidas. En el 2015 hubo 4 festivales de cine que conjuntamente sacaron una declaración en que se adhieron al boicot de desinversiones y sanciones a Israel, un equivalente antes de que existieran los espacios libres de apartheid. Y aquí en Colombia y en muchos otros países de América Latina hay, creo que 30, 40 espacios libres de CEMEX, que son organizaciones y empresas que tienen una sede física y que se comprometieron a no comprar ningún producto de la multinacional cementera basada en México, CEMEX, por su presencia con canteras en Palestina, territorios ocupados palestinos. Entonces, hoy estamos invitando a esos espacios y a más organizaciones a ampliar su solidaridad con el pueblo palestino, declarándose más ampliamente en un espacio libre de apartheid israelí de cualquier tipo, de CEMEX, pero también de G4S, de Hewlett Packard, como un respaldo real y simbólico al pueblo palestino. Es muy fácil hacerlo, lo pueden hacer después de su próxima reunión, cualquier organización que está viendo ahora. Solo hay que entrar a la página de Tadamun Antimili. Tenemos un formulario donde pueden dejar
sus datos. Esa información la compartimos con el Comité Nacional de Boicot de Palestina, y si están en otro país de América Latina fuera de Colombia, la compartimos con organizaciones que impulsan el BDS en ese país. También mejor si quieren sacar su propia declaración. Tenemos un modelo en la página declarándose espacio libre de apartheid y explicando por qué lo han tomado esa decisión. Y por último, es una oportunidad de educar a los miembros, al público, a los clientes, a quienes sean, sobre por qué Israel es un estado de apartheid y qué pueden hacer para boicotear a Israel siguiendo la campaña de BDS. Pueden hacer eso con afiches, con charlas, con lo que sea. Entonces, lo dejo ahí a Sumaya. Muchas gracias. Está apagado mi micrófono, Natalia, creo. Gracias, Eric. Ahora vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, Sumaya Awad, escritora y activista palestina, quien ha trabajado sobre la islamofobia y la inmigración. Sumaya es actualmente directora de estrategia en el proyecto de justicia Adalá y coeditora de Palestine, a Socialist Introduction. Hola, Sumaya, bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte en este espacio. Si quieres, antes de iniciar, nos puedes hablar un poquito de ti y pues nada, ahí te doy la palabra. Go ahead. Muchas gracias por la introducción y por invitarme aquí hoy, por toda la organización necesaria para hacer el evento y por la campaña de Espacios Libres de Apartheid. Es muy inspirador. Soy Sumaya, soy palestina. Me organizo y trabajo desde la ciudad de Nueva York. Empezó mi activismo en las universidades y concretamente el BS en las universidades de Estados Unidos, intentando que las instituciones de las universidades hagan desinversión de la parte de Israel como parte de un impulso más amplio para que Estados Unidos deje su financiación militar a Israel. Eso es un trabajo continuo. Pero hoy vine a hablar un poco más de por qué Israel es un estado de apartheid, qué es y cómo llegó a ser. Y quiero empezar diciendo que no es solo apartheid lo que representa a Israel, sino es un proyecto colonial. Además del apartheid, es un proyecto colonial que ha llevado a las condiciones de apartheid que vemos hoy, que vemos desde hace décadas. La ocupación israelí y su proyecto colonialista lleva más de 100 años. La colonización de tierras palestinas empezó a principios del siglo XX. Se concretó en el 48, cuando Israel se estableció como Estado en tierra palestina. Pero ser Estado es resultado de las masacres, la limpieza étnica, el desplazamiento masivo de millones de palestinos y palestinas. En el 48 sabemos que se destruyeron más de 400 aldeas palestinas, 700.000 palestinos y palestinas fueron obligados a refugiarse, fueron expulsados de su hogar. Hoy en día, en la diáspora, hay millones de palestinos y palestinas que viven en todo el mundo. De hecho, una de las poblaciones más grandes fuera del Medio Oriente es en Chile. Y la mayoría ni se les permite volver a Palestina, a sus hogares. Mientras tanto, cualquier persona judía de cualquier parte del mundo puede ir a Israel, puede vivir allá con subsidios del gobierno de Israel, israelí, puede tener la nacionalidad israelí, mientras que los palestinos viviendo en Cisjordania, Gaza,
en la diáspora se les niega ese derecho y los de la diáspora se les niega el derecho al retorno. Digo todo esto porque creo que es importante contextualizar el apartheid que vemos hoy en ese marco más amplio del colonialismo. Y que lo que pasó en el 48, los palestinos lo llaman la Nakba, para palestinos es la independencia, para nosotros es la Nakba, la catástrofe. Todo el proyecto israelí que lleva a la parte que vemos hoy busca eh, convertir en judía la tierra, limpiar étnicamente la tierra y la población y en su lugar establecer un lugar en que hay supremacía judía, donde la identidad es lo que determina que cómo se relaciona uno con la sociedad. En Israel, esa supremacía es supremacía judía. Se habla mucho en Estados Unidos de la supremacía blanca, con el auge de la derecha, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes. Pero en Israel, el Estado ha usado la supremacía judía para alienar y quitarles los derechos a los palestinos y las palestinas y expandir su proyecto de ocupación y de colonialismo. Lo que eso significa en la práctica, en el espacio físico de Palestina, es que la arquitectura israelí, por diseño, implementó el apartheid y la segregación. Se fragmentó el espacio físico entre Cisjordania ocupada, Gaza, y lo que se considera hoy en día Israel, lo que los palestinos lo llamamos el 48, que es cuando fue ocupado por Israel el 48. Esa fragmentación de espacio por diseño lleva a la fragmentación de identidad. Disculpen el sonido de Nueva York afuera. Los palestinos dentro de Palestina tienen tarjetas de identidad, células de identidad que se les da. Y según dónde están, en Gaza, en la Cisjordania, en el 48, en Israel, como ciudadano palestino de Israel o en Jerusalén, se les da una tarjeta de identidad de un color diferente. Y esa tarjeta de identidad determina dónde puedes ir y no ir, donde los niños pueden ir a la escuela, a qué hospitales pueden ir, en qué carreteras pueden manejar, por cuáles retenes pasas y cómo puedes viajar. No solo fuera de las fronteras militarizadas de Israel, pero cómo se puede viajar entre Israel. Por ejemplo, los palestinos viviendo en Cisjordania ocupada no pueden ir a Gaza, aunque tengan familia en Gaza. Y es por carro menos de una hora. Los palestinos en Gaza no pueden ir a Cisjordania ocupada, no pueden ir a ciudades palestinas portuarias dentro de Israel como Haifa y viceversa. Así que estas tarjetas de identidad, estas cédulas determinan cómo se vive, cómo se trabaja la vida cotidiana. Y esto completamente bajo el control de Israel, completamente. Así que esta fragmentación entre el 48, Gaza, Cisjordania. Empiezo con Gaza. Creo que para entender la parte de Israel hoy hay que ver las zonas geográficas diferentes. En Gaza muchas veces se llama la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y es porque es muy correcto. Son 2 millones de palestinos en una zona muy densamente poblada, muy pequeña. Se les ha encerrado con estas fronteras militarizadas durante décadas, pero sobre todo en los últimos 12 años, y están bajo bloqueo. Y ese bloqueo no se trata solo de entrar y salir por las fronteras terrestres, sino por el mar. Palestina está sobre el mar, los pescadores, cualquier tipo de comercio por el Mediterráneo, es una zona importante de comercio, está fuera de la posibilidad de los palestinos, y si intentan usarlo, se les matan, se les disparan, se les matan. Eso incluye pescadores palestinos a pocos kilómetros de Gaza. En cualquier momento que los palestinos en Gaza intentan
protestar este bloqueo de tierra, aire y mar violentamente se les reprime. Eso ha tomado muchas formas. Por ejemplo, cuando los palestinos intentaron marchar por su derecho al retorno a su tierra, se les dispararon por francotiradores israelíes. Israel bombardea Gaza con frecuencia. Esta semana pasó. Y esto pasa todo el tiempo. Así que los palestinos en Gaza particularmente están bajo mucho estrés y viviendo una violencia extrema en la ocupación. Y esto pasa por ser palestinos, por nada más. Eso es el motivo de por qué se les trata de esta forma. Y por qué se les ahoga a los palestinos en Gaza desde hace más de 12 años. Al lado de Gaza está Cisjordania ocupada. Se habla mucho de esto, pero en Cisjordania ocupada vemos la parte más descarado. Primero está el muro de apartheid, que es un muro real de cemento que pasa por tierra palestina, muchas veces rodeando toda una aldea completa. Hay un pueblo palestino en particular donde el muro se lo rodea totalmente y para entrar y salir de ese pueblo palestino hay que pasar por un retén en el muro. Y los retenes están, claro, bajo el control del gobierno israelí, es decir, abren, cierran, operan bajo las leyes que escoge el gobierno israelí. Eso es particularmente importante esta semana porque es la semana de Pesach. Y Israel usa Pesach, el festivo judío Pesach, para cerrar muchos retenes y carreteras que impide a los palestinos de ir al trabajo, al hospital o a la escuela porque está cerrado el retén. Eso es solo un ejemplo. Hay cientos de retenes en toda Cisjordania, son retenes para palestinos. Si eres israelí judío, vas en una carretera totalmente diferente, tu carro tiene placas diferentes, puedes llegar a los asentamientos, las colonias y la judíos ilegales en toda Cisjordania, fácilmente se les llega, tienen centros comerciales, parques, agua y cosas que muchas veces los pueblos palestinos al lado de Cisjordania no lo tienen. Y los palestinos no tienen acceso a esas colonias israelíes en Cisjordania, ni se le puede pedir permiso de ir allá. Y aunque estás totalmente bajo control del gobierno israelí, no puedes votar, no tienes derechos de votar. No puedes escoger quién llega al Parlamento israelí, no puedes votar el primer ministro, no tienes ningún derecho en ese respecto, aunque cada aspecto de tu vida se determina por el Estado israelí. No se le da reconocimiento a los palestinos como sujetos de derechos para participar en eso. Israel muchas veces habla de sí mismo como la única democracia en el Medio Oriente. Eso es un engaño. Y vemos como un ejemplo de por qué eso es una fachada. Otro tema importante es sobre Cisjordania ocupada, además de las carreteras y escuelas y el viaje segregadas, separadas, son los permisos de construcción. Para construir cualquier cosa hay que pedir permiso de construcción del gobierno israelí, particularmente en Jerusalén, donde se les niega todo el tiempo los permisos a la tierra y a construir a los palestinos. Hace parte del proyecto israelí de judaización, porque se está obligando a las personas a irse. Si no puedes acceder al trabajo, al hospital, a la tierra, se le hace tan difícil en tu vida que tarde o temprano tienes que ir a otra parte. La detención, las cárceles es otro aspecto de la parte israelí. Así que los y las palestinas se les detienen, se les encarcelan muchas veces por cualquier acción. No tienen derecho a asociarse, a juntarse, a protestar.
sufren la detención indefinida, no tienen los mismos derechos presos. Por ejemplo, existe la detención administrativa. Eso significa que uno está detenido sin tener motivo. El gobierno no tiene que decirte por qué se te está deteniendo y no tiene que decirte cuándo te van a liberar. Significa que te puedes quedar en la cárcel mientras quieran que estés en la cárcel sin dar motivo. Israel usa eso todo el tiempo contra las palestinas sin importar la edad, el motivo. Israel es uno de los únicos países del mundo que presenta cargos a los niños en tribunales militares. Y los niños también se les detienen bajo la detención administrativa. Y hablando ahora del 48, de los palestinos ciudadanos de Israel, dentro de Israel, hay muchas leyes. Hay una base de datos muy bueno de la organización ALALA que tiene una lista de todas las leyes discriminatorias contra los palestinos dentro de Israel. Voy a mencionar 3 de esas leyes ahora. La primera es una ley que pasó en el 2011, que se llama la ley del Comité de Admisiones. Esa ley dice que hay lugares en el Negev, en Nagav, en el sur de Israel, en el sur del 48, donde se les niega el derecho a ser propietario de tierra o de vivir en un barrio según tu identidad. Así que hay un comité de admisiones que te puede rechazar según tu identidad. Y es bastante obvio que si eres palestino te rechazan y si eres israelí judío no. Eso pasa muchas veces en barrios, en escuelas, en jardines infantiles en Israel. Hay un caso reciente de un jardín infantil que rechazaba a estudiantes palestinos. También los permisos para la construcción, si eres palestino ciudadano de Israel, es muy difícil conseguirlos y hay muchas leyes que solo afectan a los palestinos y no a los israelíes judíos. Y como trabajadora palestino en Israel, en el sector público o privado, se enfrenta a discriminación descarada, obvia. Esto se vio mucho el año pasado en la Intifada de Unidad en mayo, cuando hubo un paro, una huelga nacional, y muchos palestinos dentro de Israel participaron con licencia de enfermedad. Así participaron muchos de los palestinos que participaron así, fueron despedidos, perdieron sus trabajos. Ese es solo un ejemplo. Los palestinos indocumentados trabajando en Israel enfrentan otras barreras. Después podré hablar de esto por tiempo hoy no. Entonces, 3 leyes. La primera, la ley de comité de admisiones. La segunda, una del 2011, la ley de Nakba. Dice que si estás dentro de Israel, se te prohíbe conmemorar la Nakba y las masacres de 1948. Si lo conmemoras de cualquier forma, arriesgas una serie de medidas disciplinarias que van desde perder la financiación, si estás en una institución pública, perder el puesto en esa institución, perder el trabajo. Es ilegal conmemorar la Nakba bajo esta ley del 2011. Y esto también hace parte de borrar la identidad y la historia palestina. Y la última ley que menciono, del 2018, se llama la Ley del Estado-Nación. Y esa ley del Estado-Nación lo que dice es que la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación, un derecho muy básico que debe tener cualquier ser humano. Ese derecho en Israel de autodeterminación se le reserva exclusivamente para las personas judías. Si no eres judío, si eres palestino, no tienes el derecho de autodeterminación. Y esto es uno de los ejemplos más visibles de por qué se le dice estado de apartheid, estado racista a Israel, por esta ley
que formalizó algo que pasa desde hace décadas. Y en el 2018 esta ley salió, 2018 esta ley salió y formalizó esa negación de los derechos a través del Parlamento israelí. Cierro entonces diciendo que sabemos y hemos visto en las últimas semanas que el proyecto israelí de expansión y apartheid no se está acabando, se está volviendo más violento y más descarado y atrevido. Que la misma naturaleza de Israel no se puede separar del colonialismo y de esta violencia. Es por eso que el movimiento de dispersión de sanciones es tan importante. Por eso los palestinos llamamos a eso. Es una forma de negar, de responder a la normalización de lo que están haciendo los palestinos y sus intentos de mostrarse como víctima cuando en realidad es víctima. Por eso es tan importante. Por eso y porque vincula la lucha por la libertad de Palestina a la lucha de las otras partes. Muchas de las empresas que mencionó Eric, de la tecnología que se usa en los retenes, los drones, las bombas que se usan en Palestina, en Gaza contra palestinos, se exportan a otras partes del mundo porque otros gobiernos lo usan contra sus poblaciones. Así que Palestina no está en un vacío, sino la lucha hace parte de nuestra lucha para responder a otras formas de violencia que vemos en todas partes. Dejo ahí. Thank you, Sumaya, and part of the goal of the... Y pues brindando toda la solidaridad. Vale, seguimos con la participación de Cindy González. Ella es socióloga, feminista, sindicalista y trabajadora para la territorial de Caquetá, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ella es fundadora y actualmente hace parte de la junta directiva del sindicato de esta entidad, Omaira Montoya Iná. Este sindicato recientemente se declaró un espacio libre de apartheid israelí y ella ha sido activista solidaria con el pueblo palestino. Hola, Cindy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tengo ahí una dificultad técnica y no pude encender la cámara. Agradecer mucho también el espacio de poder compartir con Sumaya, manifestarle, digamos, como toda nuestra solidaridad y hermandad con el pueblo palestino. Empiezo de una sobre... sí. Listo. Bueno, bueno, yo, como lo decía Natalia, hago parte de una organización sindical. Nosotros trabajamos en una entidad que se creó hace recién, pues como 4 o 5 años, a partir del proceso de paz entre el Estado colombiano y una de las guerrillas en Colombia, y se creó, entre otras, una entidad que se dedica a la búsqueda de las personas que han desaparecido en el marco del conflicto armado. Y muchas de las personas que trabajamos acá somos personas que tenemos una trayectoria de defensa de los derechos humanos o directamente también relacionada con la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. Nosotros dentro de esta entidad nos constituimos como sindicato en diciembre del 2020 y en febrero de este año, que tuvimos nuestra primera asamblea presencial, porque pues somos pues además un sindicato muy joven y nos constituimos en medio del aislamiento de la pandemia,
nuestro primer encuentro fue en febrero y allí, entre varios de los temas que abordamos como organización sindical, estuvo el de conocer, ¿sí? Poder presentar a nuestras afiliadas y afiliados el llamamiento desde el pueblo palestino al boicot, las desinversiones y las sanciones, y específicamente el podernos constituir como un espacio libre de apartheid israelí. Nosotros en ese espacio asambleario presentamos lo que ha sido este llamamiento desde el año 2005 y allí hicimos como una votación entre afiliadas y afiliados con un alto porcentaje de adhesión, más o menos como el 97% a favor por parte del sindicato de afiliarlos. Y pues también hay mencionar que para nosotros, pues nosotros somos un sindicato de más de 100 personas afiliadas en todo el país, pues somos una entidad a nivel nacional y donde además dentro de la entidad en la que trabajamos, pues 1 de cada 5 personas está afiliada al sindicato. Y esto para nosotros es como muy bonito porque refleja una coincidencia de muchas personas que hacemos otras cosas, pero que tenemos un interés y una solidaridad con el pueblo palestino y que estamos como sensibilizadas y sensibilizados con lo que está pasando y pues además al ser el sindicato de una entidad que surge de un proceso de paz, pues creo que también acá estamos personas que tenemos pues como una sensibilidad y nos preocupa mucho lo que está sucediendo con el pueblo palestino y cómo, pues además vemos cómo progresivamente, y lo comentaba Sumaya, cómo la situación de violencia, de limpieza étnica y el régimen de apartheid que está impuesto, como cada vez es más fuerte, más agresivo, más violento. Y también haciendo conciencia de cómo regímenes como el del Estado de Israel se alían también, digamos, con sectores de otros países como el nuestro, ¿sí? Y como nosotros, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Nosotros en este momento no estamos viviendo un desescalamiento del conflicto, sino más bien todo lo contrario. Y en ese sentido también un poco uno cómo se encuentra desde el antimilitarismo, esa necesidad de estrechar esos lazos y de hacer como ese llamado a nuestra sociedad, de desmilitarizarnos y de denunciar esos gobiernos altamente represivos y violadores de los derechos humanos. ¿Qué implicaciones, digamos? Esa era como una de las preguntas que más nos hacíamos entre afiliadas y afiliados en la asamblea en la que se tomó esa decisión, como qué implica para una organización social que, digamos, está en función de otra cosa, ¿sí? O sea, nosotros estamos en función de nuestros derechos laborales principalmente, pero entonces, ¿qué implica eso para nosotros
como organización sindical, declararnos como una organización que adhiere al BDS y que se declara espacio libre de apartheid. Pues por un lado, nosotros sabemos sobre la gran capacidad que tiene el Estado de Israel para, lo explicaba Eric, hacer como ese lavado de cara, ese lobby. Y en América Latina, por ejemplo, en países del Cono Sur, hemos visto, por ejemplo, que tienen un lobby muy fuerte hacia las organizaciones sindicales, ¿sí? Porque es como un nivel de hipocresía muy alto desde el Estado de Israel de entrar como a presentarse como garante de derechos humanos de los trabajadores, de la población LGBTI, de los animales, bueno, de un montón de cosas como se presenta el Estado de Israel, y tienen un lobby muy fuerte con el sector sindical. Y pues para nosotros es importante, digamos, como empezar también como organización de trabajadoras y trabajadores, entrar a evidenciar eso y pues por un lado no a aceptar, digamos, ningún tipo, digamos, como de ofrecimiento y entrar a denunciar más bien ese ejercicio del lobby y del lavado de cara que hace el Estado de Israel. Y por otro lado, también pues en tener en cuenta, digamos, como en el marco de nuestro ejercicio sindical, pues en esas acciones también como de boicot que podríamos desarrollar o adherir, ¿sí? O sea, nosotros, pues, por ejemplo, más adelante, sí, igual somos una organización sindical, pues pequeña de base, somos un sindicato de base, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos una instalación física o no sé, si fuéramos a comprar equipos de cómputo o alguna cosa de estas, pues tendríamos en cuenta, digamos, como ese tipo de empresas que están dentro del listado del llamamiento al boicot, ¿sí? Y de esa manera también uno no contribuir como a que estas empresas que se están beneficiando de un sistema de apartheid y de unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pues no ir a entregarle, digamos, como el dinero a ese tipo de empresas, ¿sí? Y yo creo que nosotros como organización sindical, pues tenemos también como una tarea muy grande frente a, y como trabajadores del sector humanitario y de los derechos humanos, pues como una tarea muy grande frente a esa denuncia de lo que está pasando en Palestina, y que preocupa mucho, pues eso, como día tras día es cada vez más agresivo en contra del pueblo palestino, ese ejercicio de robo de tierras, de limpieza étnica, incluso ya uno empieza a evidenciar cosas, por ejemplo, desde el trabajo que específicamente uno hace, cómo se encuentran también los estados en prácticas totalmente condenables. Entonces, por ejemplo, nosotros en el marco de nuestro trabajo hemos identificado pues como prácticas de impedirle a las familias la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, y uno está viendo cómo esta práctica está sucediendo también en Palestina, ¿sí? Y cómo también hay una práctica que llama mucho la atención y que es como un trato inhumano y como una forma de castigo colectivo a las familias, y es pues el robo de cuerpos,
básicamente, que es lo que también hemos empezado como a notar que está sucediendo en Palestina y cómo a veces uno se encuentra como con noticias muy dolorosas donde a familiares les niegan entregarles el cuerpo de sus seres queridos que fueron asesinados o por las fuerzas de ocupación o por los colonos ilegales en territorio palestino, ¿sí? Y cómo a las familias se les está negando esa entrega de los cuerpos, y eso por lo menos a mí particularmente me ha generado como mucho impacto porque trabajo en eso, o sea, acá en Colombia, y llama mucho la atención, y que en muchas otras cosas también uno empieza a notar ese tipo de prácticas condenables que comparten, por ejemplo, el Estado de Israel y el Estado colombiano. Ya no, no sabría como que más agregar, invitar a las personas a que desde nuestros espacios organizativos, o sea, como yo les decía, o sea, nuestra organización surge pues, a partir de la reivindicación de nuestros derechos laborales y pues también muy atado a la defensa del proceso de paz en Colombia, pero como también ver desde nuestros espacios que pueden tener, digamos, como otra, no sé cómo llamarlo, como otra razón de ser, pero como igual es un poco inevitable encontrarse también como en la necesidad de manifestar la solidaridad de forma activa con otros pueblos que están siendo oprimidos actualmente. Entonces, como ver esa posibilidad que pueda hacer que uno tenga una organización, no sé, defensora del ambiente, una organización barrial, una organización estudiantil, que su función, o sea, su objetivo primario por el cual se agremia es otro, pero que muy seguramente va a poder generar también acciones en solidaridad con el pueblo palestino y a contribuir a hacer que esta denuncia sea cada vez más masiva y que la presión hacia el Estado de Israel sea más fuerte y más contundente, porque esto está pasando ante los ojos de todas y de todos con bastante impunidad. Muchas gracias, Cindy. Bueno, pues ya para cerrar, hacemos un llamado para que hagan parte de esta iniciativa. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Sumaya, por tu participación. Y no, pues que terminen de tener una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.